Buenos días, mis amigos de Mi Partido es México. Que tengan un excelente sábado. Hoy estamos a 1 de abril del año 2023. Y Julieta Ramírez, diputada de Morena, pues se le volvió en los últimos días un dolor de cabeza a Lorenzo Córdoba, a los consejeros del INE. Pues recordemos que hace unas semanas, durante el discurso que daba la diputada morenista, pues este empleado de Claudio X González no ocultó su cinismo y se estaba riendo de la diputada Julieta Ramírez. Pues hoy la diputada morenista no se guardó nada y aplaca a Lorenzo Córdoba, que se siente dueño del INE, junto con otros consejeros. Y antes de presentarles el video, denle me gusta y sin más que decir, vamos con la información. Todos los presentes, consejeros y representantes de los partidos políticos, quiero señalar que es increíble la mezquindad de algunos consejeros y representantes que se encuentran presentes. No se nos olvida que ustedes llegaron al extremo de impedir por todos los medios que Morena pudiera devolver la mitad de su financiamiento público para un acto humanitario. Lo hicieron en un momento en que el país atravesaba por una crisis de salud muy grave y en el que se requería de la solidaridad de todas y todos. En medio de la pandemia por COVID, Morena propuso devolver la mitad de sus recursos para apoyar la compra de vacunas. Y el INE salió con el pretexto de que esta solicitud era improcedente. Háganme el favor. Una vez más, en nombre de la ley, impidieron ayudar al pueblo. Según ustedes, con tal de que Morena no se pusiera la medallita, impidieron nuestra aportación para las vacunas que eran necesarias para salvar vidas. Pero cuando Margarita Zavala fue candidata independiente en el 2018, sí le permitieron devolver parte del financiamiento. Ante sus impedimentos, nos vimos obligados a impulsar una reforma desde el Congreso para que en la ley dijera explícitamente que los partidos políticos sí pueden devolver el financiamiento público. Y gracias a eso, ahora ya no es necesario devolvérselo a ustedes, porque además luego lo mandan a sus fideicomisos secretos, sino que pudimos devolverlo directamente a la tesorería de la Federación. Y como siempre, en esta reforma, parte de la oposición votó en contra de este acto solidario con el pueblo. Morena es el único partido que ha devuelto recurso público. Y no crean que los demás partidos se gastan su dinero que viene del pueblo para fortalecer a los militantes ni para las campañas. En realidad, se lo embolsan entre los dirigentes y se los reparten entre los que quedan. Y le recuerdo al pueblo que el PAN, el PRI, el PRD y el MC votaron en contra de la reforma electoral que proponía reducir el financiamiento público a los partidos. Y el PAN, señor consejero representante, no tiene nada que señalar, porque en cuanto tuvieron la oportunidad, empezaron a cobrar las vacunas en las alcaldías de la Ciudad de México. En fin, la hipocresía. Señor presidente Lorenzo Córdoba, una vez que todos hemos conocido el informe anual del órgano fiscalizador del INE, quiero preguntarle si es capaz de seguir sosteniendo frente a las y los mexicanos las mentiras que anduvo dispersando por todo el país e incluso en el extranjero sobre la reforma electoral, que justo les daba en donde más les duele, en el dinero. Empezaré por lo más grave del informe. Del 2014 al 2022, ustedes calladitos fueron haciendo su cochinito de 5,000 millones de pesos. Y en vez de devolverlo a la tesorería como marca la ley, lo escondieron en sus fideicomisos. Algo así como por arte de mafia.
De todo el presupuesto que tuvieron el año pasado, el INE no usó casi 600 millones de pesos y la mayoría de ese dinero, adivinen a dónde fue a parar. Así es, a los fideicomisos. Y mientras hacían ese guardadito el año pasado, se quejaban a los cuatro vientos de que no les alcanzaba para la consulta popular de revocación de mandato. Obstaculizaron todo el proceso, no difundieron la consulta e instalaron solo 1/3 de las casillas que porque no tenían dinero. Pero al fin, hoy queda en evidencia su mentira. Me atrevo a asegurar que tienen un modus operandi en el INE donde la constante es no gastar un 20% del presupuesto para rentas, para obras y para proyectos. Y no crean que para ahorrar o algo por el estilo, sino que parece que ya le subieron a su diezmo. Para el 2022, el INE presupuestó proyectos por 6,600 millones de pesos, pero de todo este dinero, casualmente, no hay registro del paradero de casi 1,400 millones. Y adivinen qué porcentaje es este, el 20%. Les digo, se identificó también incumplimiento en el servicio de limpieza por casi 1 millón de pesos y en el servicio de comedor por casi medio millón. Ustedes disculparán si soy mal pensada, pero o el proveedor se hizo pato o alguien de aquí se llevó moche. Hasta en las tarjetas de combustible tienen irregularidades por 9 millones de pesos. El 45% de los expedientes de contratación de obra, repito, el 45% no está bien justificado y hay un riesgo de un gasto de más de 25 millones de pesos que no está debidamente comprobado y todavía se resisten a los ajustes salariales. El informe detecta también sobreprecios y mala planeación en la construcción de edificios en Yucatán, en Zacatecas, en Coahuila, en Sonora y en Guanajuato. El organigrama del INE está inflado de plazas. 2 hacen la tarea de 1 y con sueldazos. Y no olvidemos que hay más de 400 personas en este instituto que ganan más que el presidente de la República. Desde el 2014 hasta la fecha han sido pésimos administradores. Tienen la mala costumbre de gastar a prisa en el mes de diciembre. Todo lo que no se gastaron en el año. Es evidente que hay una falta de planeación de la que tanto pregonan. Incluso se detectó que nunca presupuestan desde cero, solo agarran el presupuesto del año anterior y piden más y más, pero no revisan realmente las necesidades del instituto desde el principio, o tal vez lo hacen a propósito. Ustedes se desgarraron las vestiduras hasta el cansancio diciendo que Morena ponía en riesgo la democracia supuestamente porque la Cámara de Diputados les aprobó un presupuesto de 19,000 millones. En un año donde, por cierto, no hubo elecciones federales y ustedes decían pues que pobrecitos, que no les alcanzaba. Y con ese pretexto omitieron su obligación constitucional de organizar el primer ejercicio de revocación de mandato en la historia del país. Pero ahora, con lo que revela en el informe del órgano fiscalizador, es evidente que se les cayó el teatrito. Y hablando de dinero, ya díganos de frente, no por medio de un panfleto ni por una publicación de Twitter. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito usted, Lorenzo Córdoba, el secretario ejecutivo y su fiel escudero, el consejero Ciro Murayama? Porque recuerden que el que calla otorga y según nuestros cálculos, entre los tres se andarán llevando casi 40 millones de pesos. No cabe duda, el tiempo nos ha dado la razón. El INE sí se toca y se transforma. Es cuanto. Del secuestro de la democracia está por terminar. Señor Lorenzo Córdoba,
Su gestión ha quedado manchada por su arrogancia. Y hoy que presenta su informe de gestión, que costó 11 millones de pesos, es buen momento para hacer memoria de lo que ha significado su paso por este instituto. Cuando inició como consejero del entonces CIFE, vio pasar frente a usted la campaña más descarada, la de Enrique Peña Nieto en el 2012. Una campaña caracterizada por el despilfarro y el montaje mediático, con un tope de campaña que excedió 13 veces lo permitido y con las que compraron votos a diestra y siniestra con las tarjetas Monex y las tarjetas Soriana. Y nada de esto lo vio el IFE. Incluso terminaron sancionando a Andrés Manuel López Obrador, pero a Peña ni con el pétalo de una rosa. Y luego entenderíamos por qué. Y lo que mal empieza, mal termina. Y usted comenzó su presidencia pisoteando la Constitución. En el 2014 se coludió con los partidos del mafioso Pacto contra México para que aprobaran la reforma electoral de Peña Nieto y le regalaran unos añitos más en el INE a cambio de cuidarles las espaldas. Si hay algo que reconocerle, señor Lorenzo, es su lealtad a la derecha. Y un año después ya se pavoneaba todopoderoso, intocable, burlándose de una comitiva de representantes de los pueblos originarios que venían simplemente a plantearle la posibilidad de tener un espacio de representación indígena. Y honestamente es imperdonable la mofa que hizo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017 permitieron el fraude en el Estado de México. Pero por fortuna, en el 2018 el pueblo se hartó y apoyó de manera masiva al Movimiento de Regeneración Nacional que arrasó en las urnas. Y no fue gracias a ustedes. Una vez que llega Morena al gobierno federal, una de las primeras acciones fue instaurar el principio de austeridad republicana en todos los niveles y órganos de gobierno. Y en lugar de ser consecuente con el reclamo y con la realidad del pueblo de México, usted se amparó para mantener sus privilegios. Luego, en las elecciones del 2021, a manera de casi venganza, hicieron todo lo posible por remover candidatos de Morena con el fin de beneficiar a los partidos de la derecha. El árbitro electoral se quitó la máscara por completo, dejó de ser imparcial y se volvió en el árbitro vendido. Buscaron obstruir la participación de más de 60 candidatos a diputados federales de Morena y déjeme decirle que una de esas era yo. Y por motivos absurdos estábamos en el limbo sin saber si íbamos o no a poder salir a hacer campaña o si un día de plano nos iban a quitar la candidatura, todo para favorecer a la oposición. Y eso no es todo, en Guerrero y en Michoacán, ahí sí de plano quitaron las candidaturas de manera ilegal, todo para retrasar la competencia e intentar que perdiéramos. Pero aún así, pese a ustedes, el pueblo nos refrendó su confianza. Luego, señor presidente, usted intentó hacer todo para impedir la consulta popular de juicio a expresidentes. Y después volvió a hacer lo mismo con la consulta popular de revocación de mandato. Tuvo la oportunidad histórica de pasar a la historia como el presidente del INE que organizó de manera digna las primeras consultas populares en la historia del país y prefirió hacer un espantoso papel. Luego vino la reforma electoral que hizo el presidente de la República y ahí sí usted pasó de ser el árbitro que aplicaba la ley chueca a volverse abiertamente un activista opositor. Se montó en una falsa narrativa clásica de la derecha de peligro en México junto con el PAN, con el PRI, con el PRD y con el MC y permitió que el INE se convirtiera en la trinchera de la derecha. Fungió como el vocero de la oposición con el afán de no perder sus privilegios. Y todo lo que ha dicho usted en sus entrevistas y giras sobre el Plan B es mentira.
Y como cereza del pastel se va de viaje a Nueva York y a Washington con cargo al presupuesto, por supuesto, para reunirse con la derecha internacional, para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, un hombre conocido por golpista, y para reunirse con organizaciones que han financiado por décadas los golpes blandos en América Latina. Esto lo convierte en uno de ellos, en un traidor. Usted quiere ser como el Juan Guaidó mexicano. Y claro, como usted no pierde ninguna oportunidad, hoy ya en sus últimas decide dar carpetazo y absorber al PRI y a Peña Nieto de haber dado sobornos de Odebrecht y haberlos recibido. Con estos sobornos se consumó la reforma energética y entregaron el petróleo de México. Sobornos que fueron a parar hasta las manos de Ricardo Anaya y que por ello hoy está prófugo de la justicia. Y hoy también decide darle carpetazo a la operación Zafiro, por la que el PRI desvió recursos públicos para pagar sus campañas en el 2016. Y ahora que saldrá por la puerta de atrás rebosante con sus 9 millones de pesos de finiquito, usted regresará campantemente a la UNAM, que ilegalmente le cuida su silla gracias al amiguismo con las autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Es una lástima. Finalmente podría resumir su gestión en 11 años de burlas al pueblo de México. Y por eso le pregunto, parafraseando a Benedetti, que vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? ¿De quitarse la máscara y demostrar que nunca fue un árbitro electoral, sino un jugador de la oposición? ¿De trabajar para la derecha conservadora? Ustedes son tan duros con nuestra gente, pero ¿por qué son tan serviles con los nuestros? ¿De qué se ríe, señor Lorenzo? ¿De llevarse 9 millones de pesos, de robar el dinero del pueblo, de violar la Constitución? Ustedes son duros con nuestra gente. ¿Por qué con otros son tan serviles? Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? Y como no le deseo mal a nadie y deseo que siga manteniendo esa sonrisa allá en el basurero de la historia, hasta nunca, es cuanto. Así es, mis amigos de Mi Partido es México, como terminaron de ver el video. Pues así despidieron a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, estos sinvergüenza que se sirvieron con la cuchara grande y pues usaban el dinero del pueblo de México para su beneficio, para darse lujos y pues no le servían al pueblo, simplemente le servían al prianismo. Le dijeron hasta nunca. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente sábado.